Bueno, un gusto tenerlo acá. En esta entrevista tenemos una persona muy especial, es el doctor Mario Javier Sabán. Y yo muchas veces lo he escuchado en algunas entrevistas que dice que no le gusta mucho que lo presenten. Así que mi primera pregunta para Mario es, ¿quién es Mario? Me gustaría que me comentara un poquito al respecto. Bueno, en verdad es un problema saber quién es uno, porque uno todos los días va cambiando y se va construyendo. Entonces, definir, siempre lamentablemente uno se define por el pasado. A mí me gusta definirme por el futuro, lo cual es una cosa muy misteriosa. Es decir, a mí me gusta definirme por el proyecto de quién podrá ser Mario Sabán y no quién es Mario Sabán. El quién es un problema porque es hacer un corte dentro de la identidad, dentro de ese esquema, de ese movimiento hacia el crecimiento. Y uno se puede creer lo que es y de alguna manera quedarse atrapado en su propia identidad. Yo soy muchas cosas, es decir, claro, soy padre, soy esposo, soy hijo, pero seguramente usted me estará preguntando sobre mi actividad a nivel espiritual, que probablemente es lo que, digamos, el planteo, ¿no? Yo básicamente soy un buscador, eso a mí me queda muy claro. Yo intento comprenderme, hago intentos muy grandes de autocomprensión, intento, creo haber logrado autocomprensiones importantes de mi propia alma y del universo a partir de los conocimientos que hemos heredado de la cábala, de los grandes cabalistas a lo largo de la historia. Entonces, Mario Sabán es un alma que todos los días, cuando se levanta por la mañana, intenta ser mejor persona, intenta trabajar por un mundo mejor, por un mundo sin mal, por un mundo sin desequilibrios. eh, Intenta de alguna forma de que todos los seres humanos se puedan amar los unos a los otros. Bueno, muchos probablemente plantearán que esto es una utopía, pero yo creo que es la única opción para poder existir, la única opción para poder vivir. Es decir, yo no veo una existencia sin esta esperanza, no veo una existencia desesperanzada, porque una existencia desesperanzada es una existencia, yo diría, mal invertida, ¿no? Totalmente enloquecida, fuera del sentido. Así que bueno, ¿quién es Mario Sabán? Se construye cada día, soy lo que puedo llegar a ser cada día, intento cada día vivirlo intensamente, tratando de en el día aprovechar el tiempo para cumplir el sentido de mi existencia. Y sé que el sentido de mi existencia es un proceso, con lo cual no es que yo mañana terminaré de cumplir con ningún objetivo, ¿no? Todos los objetivos que se van cumpliendo son partes de reafirmar el sentido dentro del proceso. Y he aprendido a vivir muy feliz ese proceso. Es decir, he vivido permanentemente los últimos años disfrutando mucho el camino, disfrutando mucho el camino del crecimiento, no autoexigiéndome, sino estar impulsado por el placer. A veces se mezcla, ¿no? Porque a veces uno está tan impulsado por el placer que parece que se autoexige. Pero en mi caso no. Yo en mi interior me doy cuenta de que no proviene de mi autoexigencia el camino que estoy haciendo, sino que realmente el camino es un camino muy placentero, muy feliz, es un camino soñado por mi alma. Yo siempre he querido vivir de lo que estudiaba, pero estoy, yo creo que en un estadio, hay un escalón arriba que es vivir de lo que estudio y experimento. Creo que mi vida se ha vuelto un experimento también, no simplemente un esquema teórico de análisis. Así que bueno, creo que no me he podido definir, por lo menos, pero por lo menos lo veo contento a usted de esta definición, ¿no? Sí, me Eh, encantó. Y de hecho me gustaría preguntarle con todo esto que hablaba, mencionó el sentido que usted tiene en la vida. Ese sentido
¿Lo motiva a usted a seguir adelante, a seguir trabajando por los demás, a levantarse, a hacer clases? Me gustaría preguntarle si ese propósito que usted tiene, que es ese sentido que está al final que va avanzando a medida que usted va experimentando la realidad, de ahí saca esa pasión para seguir viviendo, para seguir enseñando, para seguir escribiendo libros, tantas obras que tiene. Sí, yo tengo una sensación de tener un motor interior que nunca se desgasta, ¿eh? Un motor como muy fuerte, una pasión por la existencia y sobre todo, indudablemente, el sentido de mi existencia queda claro, se ha transformado en la misión, ¿no?, de mi vida. Mm, Y es una misión que va más allá de todo, es un impulso, yo diría, biológico, prácticamente, este impulso espiritual de seguir adelante y porque crece la automotivación. Es como muy curioso mi caso, yo no sé si es un caso terapéutico ya, porque en realidad, la verdad, para mí es un caso terapéutico, porque mucha gente con los años se desgasta dentro de la existencia. Yo lo veo a mi alrededor. Y a mí me sucede que estoy cada vez con mayor fuerza de motivación. Es decir, yo voy a contramano de lo que veo a mi alrededor. mm. A mi alrededor se puede ver como personas que renuncian a un proyecto, se sienten productos terminados a los 40 años. Por ejemplo, yo atiendo en alguna sesión y alguien me dice, pero ¿usted cree que con 40, 45 años podría hacer algo de mi vida? Y yo alucino, ¿no? Porque yo voy a cumplir 58 y creo que recién Está empiezo. joven, está joven. Con lo cual, a mí me resulta como muy intrigante que alguien a los 40 años sienta que está pensando que no puede hacer nada de su vida. Es decir, la fabricación de mi alma está como estructurada para avanzar, pero Mm, ¿para avanzar en qué sentido? Para avanzar desde un punto de vista del aprendizaje, no para avanzar por ningún éxito, porque el éxito realmente nunca me ha interesado, sino de alguna forma mi propia luz interior que sale a través de los libros, pero que en realidad se revela a través de los libros porque, bueno, no tengo otro sistema de revelación, quizás las clases son otro de los métodos que yo tengo de revelación o las entrevistas, pero básicamente yo siento que vibro dentro mío en un nivel muy alto y también me doy cuenta que contagio. También me doy cuenta que mi mal es contagioso, es decir, no es un mal que yo solamente llevo, sino que además es un mal contagioso, lo cual me preocupa padre. más. Me preocupa más el contagio, ¿no? Porque la gente se desequilibra a mi alrededor. Pero bueno, yo muchas veces digo a mis alumnos, no sé si entendieron la clase, pero se encuentran felices. Es decir, que yo veo que están felices, así que quizás esa felicidad es la comprensión existencial, ¿no? La comprensión de la experiencia lleva a la felicidad. La comprensión teórica a veces puede llevar al ego, a la soberbia intelectual. La comprensión teórica es a veces sospechosa, pero cuando hay una comprensión de la experiencia, la persona se la ve feliz. Entonces, yo soy feliz y contagio felicidad. Probablemente para mucha gente que nos esté escuchando es algo completamente ajeno a su camino de vida, pero yo creo que el alma puede automotivarse. Yo soy consciente de que yo lo hago. Los cabalistas a lo largo de la historia, todos se han automotivado, todos se han automotivado. Y fíjese, ¿no? La motivación que aumenta frente al obstáculo exterior y la motivación que aumenta cuando no hay obstáculos. Y yo le diría que cuando no hay obstáculos, el aumento de la motivación es mucho más desafiante. Es decir, en un día que supuestamente no sucede nada, un día que supuestamente no sucede nada, en ese día se prueba la automotivación más alta. Si usted no tiene automotivación en un día normal, claro, usted no tiene que esperar a motivarse por el golpe de la vida, ¿no? Por la muerte de un familiar, la enfermedad de alguien, revalorizar la vida ante el ataque del mal. Yo creo que es un arte
tener la automotivación constante en lo cotidiano. Yo creo que realmente es a eso donde tenemos que aspirar. Perfecto. Ese mal que usted habla, que nos motiva a veces a través del sufrimiento, el dolor, eh, ¿estará influenciado por vivir, yo voy a nombrar algo que usted dijo en alguna entrevista pasada, por estar en la conciencia de la Bet? Totalmente. La conciencia de la BET es una conciencia peligrosa porque es una conciencia egoísta. Es una conciencia donde la división con el otro hace que yo no me pueda unir al otro. Es decir, la conciencia de la BET es no tener no solo empatía ni amor, no comprender que todos estamos dentro del mismo barco. Yo muchas veces hago un análisis desde el punto de vista de la Cábala, entendiendo que la solidaridad no es una palabra que se tendría que utilizar en un partido político. La solidaridad no tendría que tampoco ser utilizada en el terreno religioso. Y para mí la solidaridad no pertenece a la ética. Es decir, no hay que ser solidario por la ética. Hay que ser solidario para cuidarse a sí mismo. Es decir, existe una oscilación entre el yo y la solidaridad con el otro. Si yo lo ayudo al otro, me estoy ayudando a mí, porque el otro es parte de mi familia. Entonces, en realidad, ya no estamos hablando de una ética, estamos hablando de supervivencia biológica. Yo no tengo que ser solidario porque yo quiero ser bueno. Yo quiero ser solidario para salvarnos juntos. Y no hay forma de no salvarnos juntos. Es decir, a nivel del universo y sobre todo de la humanidad, mi salvación individual es muy sospechosa si alrededor mío la gente se está muriendo de hambre, la gente tiene grandes sufrimientos. Es una espiritualidad muy rara que yo esté meditando en una montaña mientras hay muertos de hambre alrededor de la montaña. Entonces, no se puede pensar la espiritualidad de este modo. Hay que pensar en una espiritualidad comprometida en la materia y sobre todo en una espiritualidad que no caiga en lo que usted dijo, ¿no? El mundo de la Bet. Mire, el mundo de la Bet es el mundo dual. eh, y se lo voy a dar con dos o tres ejemplos. Esto es como muy fácil. Si usted pertenece a un partido político, sea de izquierda o de derecha, usted ya es sospechoso de entrar en la dualidad, porque la otra parte le va a odiar, o le va a atacar, o le va a considerar su enemigo. Y esto pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay izquierda y hay derecha, a no ser que haya un sistema totalitario donde no hay ni de izquierda ni derecha. Es decir, es solamente el gobierno totalitario. Pero en general, en el mundo de la BET, lo que aparece es una división esencialmente conflictiva si uno no tiene conciencia Aleph. Es decir, ¿qué es la conciencia Aleph? Es la conciencia de unidad. Y conciencia de unidad, lo que tenemos que hacer, que es la conciencia de la humanidad, irnos hacia arriba de nuestras divisiones. Es decir, una persona que tiene una división religiosa, una división ideológica o una división nacional, tiene que subir a un grado superior y no ver al otro como un enemigo a destruir, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad. Y eso es la conciencia Bet. La conciencia Bet es yo o mi grupo tengo la verdad infalible, la verdad superior. Si no creen en lo que yo creo, la gente no se va a salvar, ¿ok? Un concepto bastante sospechoso, el de la salvación, habría que revisarlo, de qué se trata este concepto extraño. Pero el mundo de la Bet es un mundo donde si tenemos conciencia Aleph, podemos vivir muy bien en el mundo de la Bet, porque el mundo de la Bet es el mundo de las diferencias, y siempre tendremos diferencias, siempre tendremos diferencias, porque fíjese, dentro del propio cristianismo, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, los luteranos, los católicos, los ortodoxos, a mí hace muchos años me eligieron como profesor para impartir durante un año un curso de los diferentes cristianismos y había 300 grupos diferentes, ¿no? Imagínense si entramos en la India, en China y entramos en otras religiones. Es decir, la diferencia entre los seres humanos es una gran riqueza, el ser diferentes. Lo que nos falla es la conciencia de unidad. Si no tenemos conciencia de unidad, esas diferencias pueden estar al servicio de ser manipulados y enfrentados.
puede estar al servicio del conflicto. Por eso el mundo de Bet no es malo si tenemos conciencia Aleph. El problema es el mundo de Bet si tenemos conciencia Bet. Es decir, si tenemos conciencia de que el otro es alguien totalmente ajeno a mí. Entiendo. Hace poco acá le comento que en Argentina, sé que usted es argentino, hubieron elecciones. Entonces, yo estoy viviendo acá en Bahía Blanca y noto la polaridad que existe entre las personas. Eso es estar en el mundo de la vet. Y mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer como sociedad, sabiendo que pasan este tipo de situaciones siempre de elecciones, de tomar decisiones o simplemente porque no, por tema de gustos? Para incorporar esa conciencia de Aleph y de esa manera ver al otro en unidad y no atacarlo porque escogió otro partido político, en este caso. Claro que sí, nosotros tenemos que lograr primero entendernos como seres humanos, donde como seres humanos nuestras diferencias, fíjese, ¿no? Hagamos un análisis. Mm, Si usted va a una persona de izquierda y una persona de derecha, va a encontrar una misma idea de fondo. La misma idea de fondo es que los dos quieren lo mejor. Fíjese qué curioso. Es decir, si usted va a una persona de izquierda y habla con esta persona, le va a decir que su idea del Estado, su idea de la sociedad, es la que cree que es lo mejor para su país, ¿no? Y lo mismo con una persona de derecha. Quiere decir que, fíjese que la división está basada sobre un objetivo que nos une, porque en el fondo todos queremos lo mejor. Esta es la cuestión. En el fondo, lo primero es, lo que pasa que el sistema que yo creo que el otro define como lo mejor, entiendo que no es lo mejor. Yo mm, pienso, con los años de experiencia, que a partir de un punto existen muchos, podríamos llamar interconexiones de ambas partes, porque no es que puede existir una izquierda pura, una derecha pura, un judío puro, un católico puro, no hay ninguna pureza en nada. Siempre hay ideas que están flotando, se digamos, entrelazan. alrededor. Claro, que se van entrelazando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que se van entrelazando? Claro, si usted iba, no sé, a la derecha tradicional de hace 200 años, probablemente no le permitían el voto a la mujer y ahora nadie puede pensar que están en contra del voto del sufragio femenino. Nadie puede pensar en esto, por lo menos en los países occidentales. Quiere decir que a pesar de que la gente siga dividida, hemos siempre avanzado. Es decir, el socialismo ha dado elementos de avance y el liberalismo ha dado elementos de avance. Ambos han dado elementos de avance porque en el fondo la gente en su pureza interior lo que quiere es el mejoramiento de la persona. Ahora, ¿qué vemos desde la espiritualidad? ¿Cómo lo vemos desde desde el punto de vista espiritual? Desde el punto de vista espiritual hay algo mucho más profundo que es el cambio interior del alma de la persona. Es decir, si usted es bueno, si usted es una buena persona, aunque vote a la izquierda y vote a la derecha, va a seguir siendo bueno. No importa a quién va a votar, porque usted es una buena persona, está trabajado en su interior. Y si usted es una mala persona, sea de izquierda y de derecha, seguirá siendo una mala persona. Entonces, la pregunta es, ¿la ideología cambia a la persona? Indudablemente no. Indudablemente no, porque hay malos y buenos en la izquierda y la derecha, malos y buenos entre los católicos y los judíos, malos y buenos entre los ateos y los creyentes. Si hay malos y buenos entre todos lados, y que yo diría que no podría dividirlo así, porque todos somos intermedios, como decimos en hebreo, los Beinonim, no podríamos tampoco hacer un extremo de malos y buenos aquí, porque todos somos intermedios. Más allá de esto, el nivel de conciencia de la persona es lo primero que se tiene que desarrollar, independiente de la forma ideológica que tenga o de la forma religiosa que tenga. Mm, Tanto lo político como lo religioso son formas exteriores y la espiritualidad trabaja en el interior de la persona. Entonces, frente al mal, es decir, frente a un cualquier tipo de mal,
¿Estamos de acuerdo? Frente a, por ejemplo, una crisis de pareja, que es un problema para los miembros que están en esa pareja, o un divorcio, que es un problema, que es todo un proceso doloroso. ¿Estamos de acuerdo? Las posiciones de izquierda y derecha no me sirven para nada. El divorciado de izquierda sufre igual que el divorciado de derecha. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto a que nos lleva que si estos dos divorciados están hablando, dejando las ideologías aparte, se dan cuenta que son solidarios en ese golpe que el mal les ha dado. Esto lleva a la conclusión de que en el fondo de los seres humanos estamos todos unidos por las mismas virtudes y los mismos problemas. Es decir, la muerte de la madre de un amigo, aunque sea católico, implica un dolor parecido a la muerte de mi madre en el campo judío. La muerte de la madre es la muerte de la madre, aunque la persona sea atea. Entonces nos podemos juntar un ateo, un judío y un católico a hablar de la muerte de nuestras madres y hay una experiencia humana más allá también de la división religiosa. Lo que nos estamos perdiendo, dice la espiritualidad, es la cuestión humana, que queda como secundaria frente a ideologías o frente a religiones que hacen de cáscara. Y lo que tenemos que hacer es sacarnos la cáscara. Es decir, a mí no me importa realmente en el fondo cómo piensa el otro, si de izquierda, derecha, católico, ateo. A mí lo que me interesa es que en su experiencia de vida, que comparta su experiencia de vida, porque su experiencia de vida me va a ayudar a mi experiencia de vida y viceversa. Y eso es, yo creo, el núcleo duro de la espiritualidad. Es decir, el ser espiritual es ser solidario en la experiencia humana que tenemos todos en cualquier lugar del mundo. Por supuesto que hay percepciones culturales diferentes, ¿no? Es decir, que una persona que está en China o está en Japón tiene una actitud frente a la muerte de su madre probablemente dentro de las coordenadas, digamos, de esta cultura. Pero hay una experiencia humana interior donde esta persona, en cualquier lugar de la Tierra, está pasando por una experiencia humana similar a la mía y que por lo tanto me puede entender. Y yo creo que es ahí donde está lo universal de la espiritualidad. Y a pesar de que la espiritualidad que yo estudio es la espiritualidad judía, viene de la cultura judía, porque la Cábala es judía, en realidad describe el universo y el alma universal. Es decir, y por eso es, yo diría, lo que más me interesó de mi propia identidad, porque es el elemento de mi identidad más universal que tiene mi identidad. Y muchas veces lo que yo digo es que cada uno dentro de su propia identidad tiene que buscar ese elemento universal que tiene su identidad, porque eso es lo que nos une. Qué lindas palabras, me da mucha esperanza el saber que algún día podremos como unificar eso. Yo siempre he sentido que será parte del ego el identificarse con un extremo o con el otro, lo que nos impide como conectar de esa forma con el alma de la otra persona. Es como esa ilusión que yo pongo, esa cáscara que dice usted en las religiones, que nos separa y que al final llega un punto en que tiene que romperse esa ilusión, desaparecer, para darme cuenta que estoy conectado con un ser humano. Y ahí es cuando se genera esa unión de cariño, de amor, no sé cómo decirlo, que nos... Sobre todo, sobre todo lo que siente el otro es un peligro para su propia identidad, para su propia supervivencia. Lo que siente el otro cuando existen estos debates casi irreconciliables en el mundo de la VET es que la persona siente un miedo atroz a perder su identidad. Y entonces hay una lucha indudablemente de egos, como usted dice. Pero si nosotros dejamos esto de lado, que es muy difícil, porque estamos muy identificados con esta idea religiosa, con esta idea política, y además podemos ser acusados por todas las partes de indiferentes o de tibios. Es decir, porque el moderado tiene este problema. El que quiere unir, en realidad, crea una tercera posición a la que atacan los dos porque no quieren, es decir, si usted no está con uno ni está con otro, usted está haciendo una tercera vía que también es parte de la fragmentación, es decir, que también es sospechoso de dividir más la realidad, no de unirla. En realidad la espiritualidad une por arriba
Pero cuando uno se plantea esto, las dos posiciones lo atacan como moderado, es decir, lo atacan como, no, no, tú estás presionado para estar en alguna parte, para tomar partido, y por eso el partido parte. Entonces, no tomar partido en realidad es también para esta fragmentación algo todavía mucho más sospechoso porque en realidad es como una especie de tercer partido. Con lo cual, tampoco hay que caer ahí. Tampoco hay que crear un subgrupo de tercer partido frente a los dos que se están matando. Hay que tratar de verlo por arriba y esto también es altamente difícil. Es decir, tampoco crear el partido de los indiferentes Claro. frente a los que nos están atacando. Y porque los que nos están atacando nos quieren poner en algún otro sitio, de alguna manera, ¿no? El indiferente, para la izquierda es de derecha y para el de derecha es de izquierda. El indiferente lo quieren situar en alguna parte. Entonces, aquí la cuestión es que lo curioso de esto es que en la espiritualidad no somos indiferentes, somos justamente altamente comprometidos en la unidad. Es decir, estamos comprometidos en la unidad y justamente el indiferente frente al otro es el que toma partido. Entonces, el que toma partido no le importa al otro, lo quiere destruir, es totalmente indiferente al otro. Y como nosotros no somos indiferentes a nadie, porque no tomamos partido, estamos comprometidos con la unidad. Entonces, cuando uno está comprometido por la unidad, no es indiferente, es el más comprometido de todos. Qué lindo, qué lindas palabras. Eh, y con respecto a eso del unificar todo, me gustaría hacerle la pregunta, ¿cuándo es el momento para saltar a eso que dice usted de que tenemos que ahora dejar de ser nosotros mismos? No sé cómo decirlo. Cuando usted dice ahora ya tengo que ser más que yo mismo, sino darme cuenta que yo no existo prácticamente y que soy parte de una unidad eterna, que estoy conectado al infinito, a Ein Sof. Y ¿eso se puede lograr en la sociedad actual o como individuos nosotros? Ujú. Sí se puede lograr, lo que sucede es que es un trabajo interior muy grande. A veces se logra porque ese vacío existencial se siente de manera experiencial, porque no es un trabajo teórico, es decir, viene la cuestión dentro del alma de cuál es el sentido de nuestra vida. Y cuando llega esta pregunta, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Todo lo demás queda secundario. Es decir, es como que se caen todas las construcciones de identidad que hemos creado, que se mantienen en los niveles inferiores, porque Mm. seguimos siendo, ¿no? Lo que somos como identidad, pero en el nivel superior estamos buscando algo que ya va más allá de nosotros. Entonces, si se puede, claro que se puede, pero tiene que haber un compromiso muy grande. Y para mí el compromiso parte cuando uno siente el vacío. Cuando uno siente el vacío, porque el vacío a uno lo pone frente a una cuestión de vida o muerte. El vacío lo pone, yo diría, básicamente frente a la muerte, pero para reafirmar la vida. Como diciendo, si tú mueres mañana, ¿has realizado lo que venías a realizar o es una vida totalmente pospuesta? Entonces, es ahí donde se acelera con urgencia la situación de vida. Es decir, yo creo que uno de los efectos positivos que tiene la muerte como fin, digamos, del ser humano, es que hace darnos cuenta, nos trae conciencia del poco tiempo que tenemos. Mm. Cuando alguien tiene esa conciencia del poco tiempo que tiene, yo muchas veces en alguna entrevista he dicho que tendríamos que tener un reloj sabiendo cuál es el día y hora de nuestra muerte y ver cómo va cayendo, ¿no? Que Completamente. cada uno tenga su reloj al lado. Entonces Una diga, le faltan arena. 5 años, le faltan 15 porque aunque le falten 50 años al reloj, es como terrible tenerlo al lado. Es decir, no es importante tampoco si le faltan 2, si le faltan 10 o le faltan 50. Pero si usted tiene el reloj al lado, que eso es la conciencia que tendríamos que tener, y yo sé que me faltan 1.200.000 minutos de vida, la cosa cambia. La cosa cambia porque entonces a mí me aumenta de alguna forma el valor que le doy a ese tiempo. ¿En qué voy a invertir mi tiempo? Porque ahora ese tiempo y es el tiempo de vida que se me concede en esta realidad física. ¿Y a dónde lo voy a invertir? Porque donde invierta el tiempo es lo que yo voy a hacer. Mm. Mi identidad está basada no en lo que fui,
sino dónde yo voy a enfocar mi tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer con el tiempo? Todo el tiempo futuro disponible es el que va a crear mi identidad, lo que va a revelar de energía de mi alma. Con lo cual es como muy importante tener conciencia de nuestra finitud, no para que la gente tenga temor a nada, sino para que realmente aumente la intensidad de la vida. Como diciendo, vamos a aprovechar esta vida, porque aunque el alma desde el punto de vista de la Kabbalah sabemos que rota, en esta identidad es única nuestra identidad. Nuestra identidad es única. Luego mi alma rotará y aparecerá en otra identidad. ¿Ok? Y podrá tener conocimiento de la vida pasada, de que fue Mario Samán, pero ya no lo es. Mm, Ya en esta vida ya no lo es. Con lo cual, el alma sigue existiendo por una parte, pero nuestra identidad actual desaparece por completo, mm, como identidad actual, dentro del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la cuestión es cómo aprovechar en el envase de la identidad en la que yo me encuentro la mayor cantidad de tiempo disponible al servicio del sentido de mi vida. Claro, lo desesperante es cuando uno realmente encuentra que hay mucha gente que no encuentra el sentido de su vida. Y esta gente realmente sufre mucho. Yo creo que hay gente que sufre mucho por no saber qué quiere de su existencia, qué quiere, cómo quiere llevar la vida adelante, ¿no? mm. Así es. Eh, Interesante, me gusta mucho la forma en cómo lo explica y sobre todo la parte de la conciencia que hay que tener del tiempo, de la finitud de nuestra vida y para poder encontrar ese sentido y obviamente, como dijo en una entrevista, que el automóvil sepa a dónde tiene que llegar y que no dé vuelta en círculo hasta que se le acabe la gasolina. Así es, Eh, totalmente. Eso es, si lo dijéramos en términos cabalísticos, sería Dat, ¿o no? La conciencia, el conocimiento de la realidad misma, que lo mencionó al Así es. principio. Lo que pasa que es la conciencia de la realidad, de a dónde llego a comprender la realidad. Es decir, yo medito, estudio todos los días porque al ampliar mi vasija, lo que trato de comprender es mejor la realidad de la que la comprendía. Quiere decir que para elevar mi nivel de conciencia tengo que tener un entrenamiento diario de comprensión. Mm, Si no tengo ese entrenamiento diario de comprensión, mi conciencia es muy baja o no podemos decir nula porque todos tenemos conciencia, pero si nuestra conciencia es muy baja, claro, es como tener partes de mí totalmente desequilibradas porque no están unidas, porque la función de la conciencia es la unión de las dimensiones que tenemos en nuestro interior. En el mapa del árbol de la vida se expresan muy bien, que son estas secciones del alma, pero básicamente, digamos, el problema que nosotros tenemos en esta realidad es no saber unir. Y no saber unir no es solamente unirme con el otro, es en principio unir las partes fragmentadas que yo tengo en mi interior. Porque ¿cómo yo me voy a unir con otro si no me puedo unir mis propias partes fragmentadas? Es un contrasentido. Por eso el ejercicio de entrenamiento que hacemos en el árbol de la vida con las diferentes dimensiones, en cuanto a la unión interior de las energías, estamos de alguna manera practicando para unirme con los demás. Es mm, decir, en la medida en que yo me estoy uniendo en mi interior, estoy ya en la primera etapa de saber luego cómo me uno con el exterior, con los demás. Pero yo no me puedo unir con los demás si yo estoy disociado en mi interior. Yo no me puedo unir con usted si hoy le digo una cosa y dentro de 2 horas le digo otra. Si yo estoy totalmente contradictorio, usted no va a saber cómo unirse conmigo, porque usted va a decir, ¿cuántos Marios Saban hay? Primero me dices una cosa, luego haces otra. No queda muy claro. Si uno está confuso, es muy difícil un confuso unirse al resto. ¿Ok? Es decir, se puede unir a otro confuso más, pero en realidad es peligrosísimo porque aumenta la confusión. Fíjese lo que es confusión en hebreo, ¿no? Se denomina Babel. ah, Mabel. Babel quiere decir confusión en hebreo. Si usted cambia las dos letras de las tres que tiene, es Lev, es el corazón. Cuando el corazón está al revés, es Babel, es estado de confusión. Entonces, lo que hay que hacer es intentar salir, en primer lugar, de nuestro estado de confusión interior para luego ya empezar a unirme con los demás. El problema de los conflictos que hay entre los seres humanos
que es muy grave, que hay muchísima cantidad de conflictos en todos los niveles, es que no logramos una unión con el interior de nuestra alma. Podríamos decir entonces que el resultado de la guerra, los conflictos, es un fractal de nuestro interior. Totalmente, totalmente. Todas las guerras y todos los conflictos que surgen a nivel global están demostrando nuestro bajo nivel de conciencia. Es decir, tendrían que estar los alumnos ucranianos festejando con los alumnos de Rusia y lo que está sucediendo es que se están matando. Pero aquí el problema es que los dos ejércitos tendrían que decir yo no lucho más y nadie lucha más. Es decir, tendría que cada uno rebelarse contra quien lo manda a morir al otro. Entonces, estamos ante estados perversos, estados nacionales perversos, que mandan a morir a la gente. Entonces, hay una perversión por el bajo nivel de conciencia que tenemos y hay que seguir trabajando para aumentarlo, porque esto nos puede llevar a permanentes conflictos de los cuales no salimos. Y hay muchos intereses económicos, lamentablemente, que de alguna manera se aprovechan de estos conflictos que tenemos. Pero si estos conflictos a nivel humano desaparecerían, nadie nos puede llevar al conflicto, nadie nos puede empujar al conflicto si nosotros no queremos ir al conflicto. Es decir, tendría que Rusia haber matado a todos sus soldados traidores o Ucrania a todos sus soldados traidores porque nadie hubiera querido ir a la guerra. La guerra es un contrasentido de la conciencia, es decir, es básicamente una operación que de alguna manera se apodera de las personas y que les, podríamos decir, los manipula por su falta de conciencia. Por eso se demuestra que tenemos un bajo nivel de conciencia. Si tuviéramos un alto nivel de conciencia, todo el mundo se negaría a matar a nadie. En todo el mundo la gente se negaría a matar. Si alguien es elevado en el nivel de conciencia, no estaríamos tirando misiles de aquí para allá, de allá para aquí. Uno está oyendo, ¿no? Todo el tema de Israel y Gaza, lo que sucedió, lo dramático, el fusilamiento de 1.400 personas por parte del grupo terrorista Hamas. Eso es una cosa que no le entra en la cabeza que esta gente tiene este nivel de conciencia. Es decir, es una pérdida absoluta, digamos, no hay conciencia ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que evaluar sinceramente los seres humanos en qué nivel de conciencia nos encontramos, y es muy bajo. Pero ese mal, o sea, no quise decir pero, y ese mal que nos azota como humanidad, no, porque usted una vez dijo que el mal es producto de Ein Sof también, o de Dios, como quiera llamarle, que está ahí para que la humanidad se rectifique, para que se ordene. Entonces, también es necesario quizás para que despertara esa, como un vacío, pero un vacío para toda la humanidad. Por Sería... supuesto, por supuesto. Lo que sucede es que hay dos clases de mal. Hay un mal que es el mal de nivel de Amalek y hay otro mal que es el mal de Satán. El mal de Satán sí sirve para rectificar, pero el de Amalek no sirve para ah, rectificar. El de Amalek nos sirve para que nosotros podamos ver, digamos, en Amalek lo que es el sinsentido, la desconexión, la pérdida de conciencia. mm, Amalek, cuando mata y muere, pierde el nivel de conciencia y esto nos enseña a no perder nosotros el nivel de conciencia. Es decir, Amalek está para enseñarnos en no ser Amalek, en no desconectarnos de la conciencia. En cambio, Satán nos enseña a aumentar el nivel de conciencia. Es mm, decir, serían como dos enseñanzas diferentes. entiendo. Amalek mata sin conciencia y nos demuestra que si nosotros no tenemos conciencia, Aleph, podemos terminar en eso. Podemos terminar desconectados de la conciencia. Y Satán nos eleva con sus obstáculos, pero no nos quiere destruir. Satán nos está entrenando. Son dos conceptos diferentes. Amalek destruye, Satán construye. Lo que pasa es que Satán construye desde el desafío, Mm, como un obstáculo, entiendo. con el obstáculo, así es. Tengo otra pregunta que tiene que ver con algo que dijo usted hace unos minutos. Usted habló de que necesitamos más conciencia para, bueno, para crecer, para unirnos, para que la humanidad avance en los niveles de conciencia, pero a veces eh,
¿qué pasaría si todos tuviéramos esa conciencia que enseñan los cabalistas de que vamos a, a encarnar en otra persona, que quizás tenemos varias vidas? ¿No eso dificultaría el hecho de tomar esta vida en serio y decir, no, total, voy a renacer otra vez y ya está, así que no, hago el menor esfuerzo posible? A ver, tomar esta vida en serio, uno la tiene que tomar en serio por la propia naturaleza de la vida, no por una decisión. Es decir, uno lo que quiere es, yo primero que todo, ya lo dije, ¿no? Anteriormente, hay que entender que en esta identidad es la única vida que tenemos. Mm, Entonces, cuidado, no es que yo puedo rectificar en la próxima vida o una idea de no rectifico porque si rectifico me voy a morir, porque quiere decir que se cumplió todo mi plan. Hay gente que no quiere rectificar para no morir y no es así, porque uno puede rectificar y seguir vivo en el campo de la materia. Así que la gente no se asusta a rectificar, porque siempre dice gente, bueno, me quedo con algún desequilibrio para corregir, porque si no, ¿de qué me voy a entretener? Si mañana está todo perfecto, así que un desequilibrio ya me viene bien. Claro, no. Hay que corregir los desequilibrios, no mantenerlos para seguir vivos. No hay una justificación. Oh Dios, dame más tiempo porque sigo desequilibrado, ¿no? No, no. Yo puedo terminar con todos los desequilibrios, pero seguir creciendo. Así que el Tikkun no es solamente corregir desequilibrios, es seguir trabajando en el potencial de la energía que tengo. entiendo. Lo decía porque a veces he escuchado corrientes que hablan de eso, de que como esto es un juego, una vida ilusoria, no importa lo que haga y total, eh, estoy viviendo una experiencia solamente. Eso es Eh, muy peligroso. La cábala no tiene esta, no, no. La cábala no dice esto. Esto no es ilusorio, esto es real. Por mm, supuesto, visto desde la Insof es ilusorio, pero visto desde nuestra realidad es real. Es decir, a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda, porque si no, la gente no va a entender cómo por un lado es ilusorio y cómo por otra parte es real. Si un niño cree en ¿los Reyes Magos son reales o son ilusorios? mm, A ver, para él los Reyes Magos sabemos que son ilusorios en un nivel, porque son tres personas que le pagan un sueldo y que están sudando adentro del Rey Mago, adentro del disfraz, y eso lo sabemos nosotros, pero el niño pequeño está contento con el Rey Mago porque para el niño pequeño el Rey Mago es una realidad. mm, Entonces, esta realidad es como los Reyes Magos. Para nosotros es la realidad que tenemos. Y para nosotros existen los Reyes Magos. Entonces hay que trabajar como si existieran, porque existen. En un nivel superior no existen. mm, Así que no existen y existen al mismo tiempo. Hay una oscilación entre qué existe y qué no existe. En un nivel superior nosotros no existimos. Somos representación de una información. Pero en este nivel existimos. Entonces, Cordovero va a decir, el gran cabalista del siglo XVI, nosotros, para nuestra mente humana, es muy difícil comprender cómo simultáneamente coexiste la existencia y la no existencia. mm. Eh, entonces, hablando de estos temas tan profundos, nuestra misión sería lograr traer esa conciencia del infinito, esa conciencia Aleph, no sé si lo podré decir de esa manera, eh, donde no existimos, traerla a este plano terrenal para vivir nuestra vida terrenal de una forma, no sé si decirlo, con dignidad, de una forma plena, ayudando a los demás, trabajando porque la humanidad crezca y bueno, evolucionando y rectificando nuestra alma, y como lo dijo una Sí, vez. así es, así es. Totalmente, teniendo por supuesto paz interior dentro y haciendo también un trabajo dentro de lo que cada uno puede, no lo que quiere, ¿no? Porque lo que quiere es mucho más siempre de lo que uno puede. Entonces está lo que uno desea, lo que uno quiere, el potencial de lo que ve, y luego está los límites de la fuerza que uno tiene hasta donde puede llegar. Uno es responsable de desplegar todas las energías posibles hacia adelante. Ese es nuestro, digamos, nuestro deseo, este es nuestro impulso, sabiendo nunca que vamos a todo lo que queremos cumplirlo, pero sabemos que lo que queremos cumplir nos marca la dirección. Aunque algo no lo cumplamos, ya está marcando la dirección, ese objetivo. Y por lo tanto está forzando al deseo a desplazarse en esa dirección.
Mm, un deseo. Cuando hablamos del árbol de la vida, que yo lo he visto mucho en entrevistas, ¿es bueno quedarse en el centro y No, no, equilibrar los dos nunca. polos No, o hay que estar nunca se queda. moviéndose en los dos No, polos? no, nunca se queda nadie en el centro. Siempre uno se está moviendo por todos lados. Todos los canales, los 22 canales, se están moviendo en todo momento. Mm. Nadie se queda en el centro. Estamos siempre en todas las sefirots moviéndonos. Ah, perfecto. Eso sería lo que usted cuenta en alguna entrevista, la respiración que tenemos como esa oscilación que existe en el universo de crecer y luego reflexionar, no sé cómo decirlo. Yo me muevo en un área, aprendo y luego lo reflexiono. Es como llenar nuestra copa y luego vaciarla sobre lo demás, ¿no? Sí, es así, es la oscilación entre expansión y restricción. Eso, expansión y Y ya restricción. está. Es decir, nos expandimos y después nos restringimos. Y siempre estamos oscilando en toda la realidad. Y hay que saber limitar la expansión y limitar la restricción. No podemos expandirnos ilimitadamente ni podemos restringirnos ilimitadamente. Tenemos que operar en un ida y vuelta, ¿no? Por eso dice el texto de la Torá que los ángeles en el sueño de Jacob subían y bajaban. ¿Por qué Mm, subían y bajaban? Porque en realidad la función de la luz no es que nosotros subamos, es que la bajemos. Es mm, decir, o si nuestra alma va a subir a los niveles superiores, es para contactarnos con la luz y luego poder bajar. Pero la luz hay que revelarla en la realidad de la materia. mm. Entonces, en cierta manera, somos como creadores de la realidad, ¿o no? Estamos ayudando a crear este mundo. En una entrevista usted dijo que, em, ¿qué pasaría si Dios no existiera y nosotros creamos a Dios? ¿Qué significa eso con respecto a lo que estamos conversando? Mire, en principio dice uno de los textos en Zacarías, que es un texto como muy enigmático, Dios existirá. Dios No existirá. dice Dios existe, dice Dios existirá. ¿Y qué quiere decir Dios existirá? Existirá en la medida en que nosotros lo estamos construyendo con nuestra conciencia, porque estamos como yendo a la matriz de la divinidad. No es el Dios infantil barbudo, no. Estamos hablando en serio de la matriz del infinito, ¿ok? Mm, Entonces, nosotros somos como co-creadores divinos, porque somos fragmentos de él, somos imagen y semejanza. Por lo tanto, estamos todos trabajando para ir subiendo hacia el infinito. Pero bueno, dado de que es el infinito, nuestra subida es infinita. Es decir, nunca llegaríamos si no es por la experiencia. Teóricamente no podríamos llegar nunca conceptualmente. Pero sí. por experiencia se llega, es lo que se llama en hebreo bitul, la aniquilación del alma frente a las energías del universo. Y creo que en este sentido, la Cábala es curiosa porque oscila entre lo más material y lo más alto de la energía, ¿no? Es decir, estamos como en una oscilación constante. Llevamos y traemos, traemos y llevamos. Estamos así. Y estamos en esa oscilación, en ese vaivén, uniendo lo masculino y lo femenino en todo momento. Mm, Es decir, estamos uniendo lo que llamaríamos el or, la luz, y el cli, la vasija. mm, En todo momento estamos haciendo que dos oposiciones dentro de la realidad puedan ver que no son un partido diferente, que puedan ver que parecen diferentes en el tiempo y en el espacio, pero que el contenido es el mismo. Yo creo que vamos por ahí, toda la humanidad tendría que ir por ahí, va a haber muchos coletazos en contra de este movimiento espiritual, pero ya no hay vuelta atrás. Ya la gente se dio cuenta que tiene que aumentar el nivel de conciencia hoy. así es. La última pregunta que quiero hacerle. Y más que una pregunta es una... Me imagino el universo que los físicos dicen que se está expandiendo y que algún día se va a contraer Dios. Es como la respiración del mismo Dios, ¿o no? Podríamos decir que sí, lo que pasa es que no sabemos cuántos pulmones tiene, porque porque probablemente debe haber otros universos dentro del infinito, pero sí, totalmente, es como la respiración de Dios. Otros cabalistas son un poco más arriesgados,
dicen que Dios queda embarazado del universo. Mm, Así que lo hacen casi en una posición femenina. Sea como sea, estamos dentro de una experiencia increíble porque somos unidad y al mismo tiempo tenemos experiencia subjetiva. Y yo creo que tenemos las dos ventajas. Somos parte de sentir una luz unificada y somos parte de degustar una luz en el campo de lo fragmentario, en el campo de la subjetividad. Y creo que eso es algo muy grandioso, tener conciencia de unidad y al mismo tiempo conciencia de unidad dentro de la separación. Porque ya te digo, estamos disfrutando la conciencia de unidad y al mismo tiempo estamos disfrutando subjetivamente nuestro cuerpo y subjetivamente nuestra experiencia. Así que en realidad ganamos por los dos lados, porque tenemos una doble experiencia. Tenemos experiencia de unidad en Dios y al mismo tiempo tenemos experiencia de fragmento de hombre. Y esto es algo inédito, es algo que se nos escapa, digamos, de la mente, es algo sublime, de que la unidad y la dualidad estén unidos en una parte secreta. En lo oculto, unidad y dualidad conforman una unidad superior. mm. Es como vivir en Aleph y en Bet al mismo tiempo. ¿Algo así? Así es, y por eso, si tú unes Aleph con Bet, aparece la palabra padre. Estamos con el Padre cuando unimos Aleph con Bet. Así es. Abraham, ¿o no? Significa padre. No, no, Ab. Ab es Padre. Af es padre. Ah, Es perfecto. Padre. Muchas gracias por esta entrevista, don Mario. Dale, un placer muy grande, Felipe. Y quisiera pedirle si puede darle un mensaje a las personas que vean este video para que no pierdan la fe y que sigan avanzando en su desarrollo espiritual y personal. Bueno, mi mensaje es que sigan con confianza lo que el alma les dice, que escuchen a su alma. Creo que esta es la clave. Muchas gracias. Espero verlo en alguna otra entrevista y bueno, gracias por compartir este momento tan lindo y tan apreciado con su sabiduría. Gracias. Shalom, shalom a todos. Un abrazo. Shalom, shalom.